Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes, hoy me verán que estoy con mangas cortas, y es que estamos no con una primavera anticipada ya, sino con un verano anticipado, porque unos días con 30 grados ayer y hoy, que bueno, pues hay que ponerse un poquito fresco. Bueno, mis queridos, pues vamos a continuar nuestra labor. El otro día, después de grabar el vídeo de Tiatira, pues quedé exhausto, ¿verdad? Porque es hora y media leyendo y grabando. La verdad que uno se cansa. No sé si ustedes han grabado vídeos, pero realmente es cansado. Y aparte, como son muy largos y no quiero atosigarles, porque yo entiendo que no todo el mundo dispone de mucho tiempo, pues como ese vídeo es largo, pues en vez de hacer dos de Apocalipsis, vamos a hacer uno solamente por semana. Así haremos cuando veamos Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y continuamos ahora, como están viendo, con otro vídeo diferente de Apocalipsis. Así, el otro día, digamos que es un vídeo doble, y con este, pues van a ser tres a la semana para que puedan digerirlo. Bien, pues no sé si recuerdan que anteriormente habíamos visto el establecimiento, el reino de Dios. Este era el dibujo del vídeo que vimos el otro día, y era el reino parte 1, modelo y panorama, basado en dos posts de Stephen Jones. Y ahora pues vamos a ver dos posts que son preciosos también, completando esta segunda parte, pero de otro autor, que es Clay Sykes. Entonces, pues este se titula, el primero, Reconociendo a Mamón, y luego también toca el tema de la provisión versus reposo. Van a ver cómo la provisión está ligada a la confianza, al reposo, es decir, a las primeras matas a la primera de las matas, ya saben, de nuestro libro Finisterre al borde del Jordán, que era la incredulidad, se combatía con el reposo, con la quietud, y entonces ahí venía la paz. Y sobre la paz podíamos construir ya el gozo, que venía combatiendo la queja con la alabanza, con la gratitud. Y entonces pues teníamos ya la paz y el gozo, ¿no? Y con eso pues tengo paz y tengo gozo, pues tengo la presencia de Dios, obviamente, y no me falta nada, estoy contento con lo que tengo, y entro en la vida victoriosa, que es el contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora, que es más que la obediencia, es el acuerdo pleno y con satisfacción de estar de acuerdo. ¿Sí? O sea, me place hacer la voluntad del Señor, me complazco en las circunstancias que el Señor trae a mi vida en cada momento. No hay queja. Reconozco que el Señor es un maravilloso director del universo y que yo no soy nadie para darle a Él las órdenes, y que Él sabe mejor que yo lo que está haciendo con mi vida, con las vidas de los que me rodean y con el mundo en general. Bien, la segunda que vamos a ver se llama La llave del reino para acceder a las cosas del reino, riqueza sin tristeza. Cuando, por ejemplo, ustedes saben, los famosos acumulan riquezas, algunos incluso a base de vender sus almas a Satanás, los que son súper famosos, la mayoría de ellos, y entonces pues eso no les apareja la felicidad. Ya vemos que se meten en las drogas, divorcios tras divorcios, violencia, y muchos acaban suicidándose y viven vidas realmente miserables, a pesar de que tienen todos los millones del mundo y se dan todos los vicios del mundo.
Bueno, pues comencemos y vamos a comenzar por este. Hemos puesto este autor, yo no conozco ningún libro, me gustaría, siempre que he tratado de localizarle, no lo reconozco. Antes, cuando yo estaba en Facebook, pues le seguía por allí y de vez en cuando ponía cortos, pero me gustaría, si alguno lo encuentra y él tiene una página web accesible o tiene libros o algo, que me colaborara dejando una nota al pie del vídeo, ¿no? Para que yo lo pueda localizar, porque me encantaba todo lo que ponía. Bien, reconociendo a Mamón, provisión versus reposos, características del reino, de Faro de Profecía, Lighthouse Prophecy, Clay Sykes. Y bueno, en la foto pone maná del cielo, provisión de Dios, administrador, ese soy yo, dice gloriosa palabra, ni una línea de desperdicio, ligando maravillosamente el reposo de Dios con la reversión de la maldición del trabajo duro. Ponemos reversión de la maldición del trabajo duro. Vamos a poner con mayúsculas todo esto, que ya sabe que vino con la caída, con el sudor de tu frente te ganarás el pan y todo eso, ¿no? Para obtener la provisión. No se la pierda por ahí. No quiere decir que no tenemos que trabajar, pero no es con nuestro propio esfuerzo, sino es que es entrar en las cosas que el Señor hace con la fuerza del Señor en Él, y entonces es todo con vaselina. Bien, como le digo, aquí hay un enlace que si lo clican en el blog les llevará pues a la página de Facebook donde estaba esto. Características del reino, reconociendo a Mamón. Ya saben que Mamón representa el dinero y al final es un ídolo fuerte y el más fuerte de todos, porque dicen, no, el Señor lo comparó, no se puede servir a Dios y a Mamón, a los dos a la vez, o a uno o al otro. A veces, como vamos a ver, uno trata de mezclar, pero tampoco sirve la mezcla. Bueno, los mejores esclavos son aquellos que no saben que lo son, porque la fuerza del opresor reside en la ignorancia de los oprimidos, y por eso la Biblia le llama misterio Babilonia a la última época de la cautividad, que es la que estamos viviendo, que es la cautividad encubierta al dólar, al dinero deuda, a la Reserva Federal, a los oligarcas que tras las sombras, al estado profundo también, ¿no? Esa es la mayoría de la gente estamos en esclavitud y la mayoría no lo saben. Y Mamón, como ninguna otra fuerza, ha esclavizado y oprimido al pueblo de Dios durante siglos. Pero ahora los opositores se enfrentan a él, expuesto, opuesto y depuesto. Una vez que el Señor nos expone el ídolo, nos oponemos a él y lo deponemos, lo destronamos. Jesús dijo, hay una cosa que no puedes hacer si quieres servirme. Una cosa se señala más que todas las demás como divisoria de Dios. Nos separa y nos impide servir a Dios. Esta una cosa se oculta en la sociedad moderna y la mayoría incluso en la iglesia no la ve. ¿Y qué es esa cosa? Es Mamón. Con frecuencia los cristianos asignamos Mamón a los ricos y codiciosos, ya que no pertenecen. Asignamos Mamón a los ricos y codiciosos, ya que no pertenecen a Dios. Pero ¿qué hay de aquellos de nosotros que somos llamados a servir a Dios, pero también servimos a este mismo Mamón? ¿Es eso posible? Sí, lo es, y muchos hoy están cegados por esta forma tan sutil de mezcla Mamón, que es igual de mortal. Medio ahogarse, al final te ahogas completo también, ¿no? La Escritura enseña, no podéis servir a Dios y a Mamón. Lucas 16:13, algunas versiones traducen a Dios y a las riquezas. Dios dice, o Dios y al dinero. Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males o de todo mal. Primera de Timoteo 6:10. Mamón te separará de Dios como nada más puede hacerlo, simplemente porque requiere tu confianza en Él en lugar de en Dios. Y Dios no permitirá a ningún otro Dios colocado antes que Él, y yo pongo, ya saben, con letras pequeñas y azules,
siempre es lo que yo añado, que no es del autor que estamos citando o leyendo, sino es de mi propia cosecha, antes que él, y yo añado, ni al lado de él. Mamón, por definición, es un ídolo, una imagen tallada, un dios falso. Mamón es una fuente para aquellos que lo adoran como Dios, pero el costo es muy gravoso. El joven rico es nuestro ejemplo bíblico de uno al que se le ofrece todo, pero en lugar de eso elige nada. Elige nada. Mamón como fuente ofrece la muerte de todas las cosas que viven en nuestra vida, ya que no tienen capacidad para dar vida. Solo dinero, en su forma sutil, requiere que renuncies a Dios como tu proveedor, es decir, renunciar a Yahvé Jireh, Dios proveedor. Servir a Mamón como fuente es obtener temporalmente lo que deseas, pero te separa de Dios. ¿Qué es la mezcla Mamón? La mezcla Mamón, como él lo llama, vamos a ponerlo así, mezcla Mamón, aquí también. Mezcla Mamón. ¿Qué es esa mezcla Mamón? La codicia es obvia en el mundo de Mamón, pero la necesidad no es tan obvia. ¿Ves? La codicia mezclada con necesidad, es decir, no es tan obvio. O sea, la codicia es algo que se identifica bien, pero la necesidad no es tan obvia. Sus necesidades le llevarán a Dios o a Mamón, o en muchos casos a una mezcla de ambos. Esta versión contaminada, mezclada, es impura y no se debe mezclar en la dinámica del reino. Este es un pensamiento inestable, es decir, un doble ánimo, y no dará como resultado lo mejor de Dios. Es cuando la preocupación es más importante que la confianza. El que está preocupado es que no confía en Dios, lógicamente. Preocupado, se ocupa del asunto antes de tiempo, ¿verdad? Él está anticipando los problemas que le van a venir, que jamás probablemente le van a llegar, o en un porcentaje del 1%, quizás acierte, o del 3 o del 5%, pero la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que la mayoría de las veces no van a acontecer. Bien. Es cuando la preocupación, repito, es más importante que la confianza, cuando el plan B es más importante que el plan A, que es confiar en Dios. O sea, yo confío en Dios, pero tengo bajo la mesa una segunda carta. En lugar de seguir apostando solo a la carta de Dios, a la carta del milagro, yo me la juego todo a lo que yo pueda hacer. Si el Señor me falla, entonces saco la otra carta. Estoy apuntando a los dos competidores. Si me falla uno, pues entonces me voy con el otro. Ese es el doble ánimo, ¿verdad? Esa es la esquizofrenia mental de estar dividido. También cuando se establecen plazos, es decir, confiar en Dios cuando se establecen plazos antes de tomar el asunto en nuestras manos. Pongo yo una nota, Señor, si para tal fecha no haces algo, entonces yo voy a encargarme, yo voy a tener que hacer algo. Bien, cuando nos suscribimos a dichos no bíblicos como ese de Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, es eso, ¿no? Dios ayuda, no. El Señor quiere que confiemos y nos apoyemos solo en Él, no en brazo de carne. Bueno, en todos esos supuestos estamos en una mezcla. Estamos, sí, estoy esperando al Dios, pero le pongo un límite. No soy capaz de esperar hasta el tiempo que sea necesario hasta que Dios quiera intervenir, aunque me tenga que hartar de esperar, a veces años, muchas veces, ¿verdad? Bien, en todos esos supuestos estamos en una mezcla. ¿Has hecho alguna de estas cosas? Dice Clay, yo lo he hecho innumerables veces con idénticos resultados, yo añado desastrosos, que me lo digan a mí. Yo suelo decir que cuando yo meto la mano para ayudarle a Dios a hacer el milagro o la promesa que Él me ha dado, entonces aborto el milagro. El Señor me pega en la mano, me la quita y tengo que empezar de nuevo.
En lugar de adelantar la bendición de Dios, la retrasamos o la abortamos, porque hay que volver a empezar, hay que repetir curso. Si no has aprendido la lección de la confianza en este curso, pues tienes que volver a repetirlo. En el entendimiento humano, la necesidad a menudo se separa de la codicia, pero ¿qué pasa en la vida espiritual? La necesidad puede crear un amor por el dinero de una manera mucho más sutil, y este es el enfoque de esta escritura de Lucas 16:13, la mezcla sutil de mamón escondida de los ojos del pueblo de Dios, servir a dos señores. Algunas formas de ambición incluso son aplaudidas por la sociedad e incluso por la Iglesia, pero el cielo las detesta si el motivo es la ambición egoísta. El cielo en la escritura misma la clasifica con el asesinato, el adulterio, la embriaguez, las orgías, etc. Los que practican tales cosas, sobre las, no verán el reino de Dios. Sin embargo, la necesidad es incluso más sutil que la ambición, que la codicia, que mira o apuesta a uno mismo o a otros para que la satisfagan. El amor al dinero puede venir igualmente, si no más, tanto de la necesidad como de la codicia. Escucha esto, tú que estás pasando necesidad, que tienes una economía paupérrima, el amor al dinero puede venir igualmente, si no más, tanto de la necesidad como de la codicia. Aquí hay una clave. Un hombre necesitado puede perseguir dinero tanto más como un hombre codicioso. Ambos siguen a Mamón en lugar de a Dios. Reconocer quién es su proveedor y de dónde proviene su fuente de provisión es fundamental para escapar de la trampa mortal de Mamón. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro proveedor, que Él nos pagará el salario a su tiempo, que Él ha prometido que no nos va a desamparar ni a dejar, pero cuando nosotros le ponemos un límite, bueno, Señor, cuando solo me queden 3 libras de arroz, entonces ya voy a tener que recurrir a otra cosa, ¿no? No, a veces el Señor te permite llegar incluso hasta el último grano de arroz, e incluso algunos, hay temporadas que incluso te fuerza a ayunar, y eso ya no es un ayuno voluntario, es que no tienes que comer y tienes que esperar, porque Dios te ha dicho, no, yo te quiero que estés quieto y que esperes como Elías esperaba a los cuervos a que yo te lo traiga, pero no, y tú te lo tienes que buscar. Y tenemos que muchas veces pasar por esas experiencias hasta que aprendamos la lección de la confianza en Dios para la provisión de nuestras necesidades. Repito, esto está subrayado, además de estar en negrita, reconocer quién es su proveedor y de dónde proviene su fuente de provisión es fundamental para escapar de la trampa mortal de Mamón. ¿Es usted el proveedor o lo es Dios? Ahí está el asunto. Esto es más sobre el reconocimiento que sobre crear estrategias. Reconocer que crear estrategias. Reconocer quién es el proveedor o planificar estrategias, hacer planes para ver cómo me la busco. La estrategia a menudo conduce a que las manos humanas toquen lo que Dios está trayendo o haciendo. Y cuando las manos humanas tocan lo que Dios está haciendo, las manos humanas matarán la provisión de Dios hacia el sepulcro, lo que yo les decía. A mí me gusta, como me gusta decirlo a mí, meter la mano para ayudar a Dios abortará el milagro. Mi pregunta es ¿cómo lo sé? Bueno, pues tengo un testimonio o muchos testimonios, ¿verdad? Y yo añado de haber metido muchas veces la zarpa o la mano para ayudar, entre comillas, a Dios. Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Mateo 6:32. De hecho, la última vez que traté de ayudarle al Señor a ver cómo yo trataba de lo que Él me había dado, lo multiplicaba poniéndolo aquí o acullá o tal, pues el Señor al final, pues yo sabía, yo digo, bueno, Señor, yo confío, estoy confiando en ti, pero todavía no tenía esa parte como muy clara de que Dios quería que me quedara exactamente quieto sin hacer nada. Y entonces pues traté, ¿no? Y entonces tuve un resbalón, me caí, me hice daño en la muñeca y a partir de entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué esto? Y además, ¿por qué caí del lado izquierdo, que no es el lado de la gracia, ¿verdad? Y entonces el Señor me señaló, te estás
tratando de meter otra vez en cosas económicas que yo no quiero, quiero que te estés quieto. Así, bueno, entonces deshice la operación que había hecho, me salí afuera y luego, pues como tuve que ir al hospital, fíjese cómo es de Dios de misericordiosos, que con su espada de dos filos, por un lado me enseña una lección y por otro lado me lleva a bendecir a una persona, porque en el hospital a la enfermera, a la que me puso la férula, pues resulta que hubo una oportunidad de comentarle algo del blog del señor y tal, con relación, ya saben, a esa pandemia, y entonces, pues, ya saben, una plan, y luego lo que sigue. Bueno, pues, entonces, pues vino al Señor y llegó a bautizarse y todo eso. Bueno, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles, dice Mateo 6:32. Un hombre necesitado puede buscarlas tanto más que un hombre codicioso. Aquel que no se conforma, tiene mucho pero quiere más. La escritura no hace ninguna delineación. Qué interesante que Mateo 6:32, que dice, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles que no conocen a Dios, no tienen a Dios como Padre. Pero, pues, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Él sabe lo que necesitamos. No te preocupes. Él sabe todo lo que tú necesitas. Él conoce el último grano de arroz que hay en tu alacena. Bien, y ese pasaje es el que precede al más conocido citado, que hemos citado de Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y eso va intercalado por nosotros, entonces todas estas cosas os serán añadidas, y yo sobresaría os serán añadidas, es decir, no las tenemos que buscar, no son añadidas. Si yo me ocupo de buscar hacer la voluntad de Dios, eso es buscar el reino de Dios y su justicia, obedecer a Dios en lo que Él me está mandando, no me tengo que preocupar de mi vestido, ni de mi cobijo, ni de mi comida, de mi provisión. Él va a hacer que esas cosas lleguen a mí de algunas formas. Lógicamente, a veces Él me puede mandar trabajar en algo, quiere decir, pero tengo que estar tranquilo con lo que Él me provee en cada momento y tengo que tener la suficiente comunión con Dios para conocer cuál es el nivel económico que el Señor tiene para mí en cada temporada de mi crecimiento. Porque a veces el Señor, conforme prospera nuestra alma, nos va dando, cada vez nos lleva de un lugar más espacioso a otro más espacioso, a otro más espacioso, a otro más espacioso. Y tenemos que saber, y hay cosas que hoy me permito que años atrás no me permitía. ¿Por qué? Porque Dios ha prosperado económicamente en algunas áreas y entonces pues ahora puedo disfrutarlo. Y no tengo que estar diciéndole, bueno, Señor, esto sí, esto no, ya sé. Y cuando yo entienda que el Señor me lleva a otro nivel y puedo disfrutar todavía algo de un nivel económico más cómodo, pues entonces iremos a por él. Pero mientras tanto, quieto en ese nivel. Bien, la estrategia, es decir, planificar qué haré para obtener dinero, está fuera del liderazgo del Espíritu Santo y no es de Dios, es la maldición operando en su vida. Repito, la estrategia, eso es la estrategia, planificar qué haré para obtener dinero, está fuera del liderazgo del Espíritu Santo y no es de Dios, es la maldición operando en su vida. Y siempre, si usted espera, el Señor le va a mostrar y le va a abrir la puerta. Esta es tu fuente de financiación, por aquí. Mientras tanto, quieto, parado. Usted no es su proveedor, aunque la comprensión humana limitada diga que usted sí lo es. Es hora de graduarse de esta esfera terrenal de comprensión y obtener una perspectiva del reino. Es interesante notar que lo primero que se nos dice que hagamos, incluso antes de buscar el reino, es no perseguir el dinero como lo hacen los gentiles, los paganos, Mateo 6:32. ¿De acuerdo? Es que nosotros tenemos que aprender a vivir económicamente de una manera diferente, con un Padre que se preocupa de nosotros mucho más que de los pajarillos y de los lirios del campo, como dice Mateo en el Sermón del Monte, Mateo creo que es 6, capítulo 6. Parte del patrón de Dios de liberación de la maldición de la autosuficiencia, es decir, buscar la provisión por nuestra cuenta, nosotros queremos tener asegurado las cosas. ¿Para qué? Para no tener que recurrir a la fe, para no tener que confiar en Dios.
estoy cubierto, estoy tranquilo, tengo aquí una buena cuenta en el banco, tengo este seguro que me cubre este, tengo este otro seguro que me cubre el otro. Entonces, pues ¿para qué necesita usted a Dios? No necesita orar ni esperar que Él le traiga. Te lo tiene ya arreglado todo, ¿verdad? Bien, en la medida en que miro y confío en Dios y en su camino, bueno, vamos a repetir eso, parte del patrón de Dios de liberación de la maldición de la autosuficiencia, es decir, de buscar la provisión por nuestra cuenta, es entender un principio clave del reino. En la medida en que miro y confío en Dios y en su camino, en la misma medida disfruto de los beneficios de la vida del reino en la tierra, como en el cielo, donde no hay escasez ni falta. Si el Señor no te está dando ahora más es porque no quiere que tengas más. Tienes que meterte eso en la cabeza. Conforme prospera tu alma. El Señor sabe lo que tienes y sabe lo que necesitas. Entonces que tienes que coger y decir, bueno, acepto, Señor. Me voy a quedar aquí hasta que tú abras la mano más. Tranquilo, confiando, esperando. En la medida en que miro al hombre la mayoría de las veces a mí mismo y su camino, en la misma medida pierdo los beneficios del reino. En mí mismo, eso también es apoyarse en el hombre, ¿verdad? Debe renunciar al método del mundo para obtener el método de recepción del reino. Debo renunciar al sistema de cómo me afanaba yo. Recuerdo una época cuando yo estuve haciendo un trabajo y me ponían una cuota al día. Yo a veces decía, cuando había acabado el día y iba muy bien, pues trataba de hacer algo de la parte del día siguiente. Pues por más que me esforzaba, no conseguía. Yo me decía, esto te exige, esto tienes que hacer. El día de mañana traerá su propio mal. Bien, debes soltar lo uno para ganar lo otro. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Bien, repito esto que está subrayado, además de en negrita. En la medida en que miro al hombre, la mayoría de las veces a mí mismo, y su camino, en la misma medida pierdo los beneficios del reino. Debe renunciar al método del mundo para obtener el método de recepción del reino. Debe soltar lo uno para ganar lo otro. Recuerdo el pasaje de Deuteronomio, no me acuerdo del capítulo, donde dice que en Egipto, el pueblo de Dios, pues que hacían, regaban y con el pie, dice, había el cauce del río, metían, ya saben, por las acequias el agua y con el pie pues desviaban el surco a otro lado, tenían que trabajar, tenían que buscarse el agua por ahí, ¿no? Sin embargo, dice que la tierra de Israel era una tierra de montañas y vegas y valles donde uno tenía que confiar en la lluvia que el Señor daba. Y para que hubiera lluvia, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que andar bien con el Señor, porque si no el Señor cerraba los cielos, nos hacía el cielo como de acero, como de hierro, ¿verdad? Y no caía una gota. Tenían que confiar en Dios y entonces tenían su provisión abundante, su agua abundante. Bien. Debemos salir del viejo camino, es decir, forma, método, manera, para abrazar el nuevo camino, el camino del reino. Esto es doloroso para nuestra carne y requerirá más valor que el que nosotros tenemos, pero no más del que Dios puede darnos. Esta transición puede ser difícil si falta la confianza, pero suave como una brisa si la confianza es profunda. Ningún hombre tiene la capacidad de confiar profundamente. Esto no lo tenemos. Me preocupe, yo no lo tengo, sin la profunda humildad de buscarla en Dios. Pero tenemos que ser humildes para que el Señor nos capacite para confiar en Él profundamente y para eso nos tiene que llevar en experiencias donde vemos y Él nos demuestra que Él está ahí en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Bien. Ningún hombre tiene la capacidad, repito, de confiar profundamente sin la profunda humildad de buscarla en Dios. Búscala con todo tu corazón y observa a Dios inundándote de confianza, que es una señal del profundo reposo al que estamos llamados. Hebreos 4:10. Cuando uno entra en el reposo, empieza a confiar en Dios. ¿De acuerdo? De lo que estamos hablando, esto va también subrayado, de lo que estamos hablando en términos simples, es de revertir
es de revertir la maldición de trabajar duro para ganarse la vida. Trabajar duro para ganarse la vida, provocada por la caída de Adán. Génesis 3:17, que es la forma antigua. Dios no quiere que andemos con la lengua afuera, ni siquiera sirviéndole a Él. Usted se imagina a Dios corriendo como Marta de un lado para otro, afanado y afanoso y tal, ¿no? Y tengo que llegar a Capernaum y luego me tengo que ir a Galilea y luego me tengo que ir a no sé dónde. Bien. De lo que estamos hablando, repito, en términos simples, es de revertir la maldición de trabajar duro para ganarse la vida provocada por la caída de Adán. Eso es una maldición, trabajar duro para caer en la vida. La tierra te producirá carnos de abrojo y con el sudor de tu frente tendrás que arrancarle el alimento. Génesis 3:17, que es la forma antigua, esa es la forma antigua, trabajar duro para ganarse la vida. Dios desea que caminemos en un estado previo a la caída, por eso vino Jesús, para redimirnos de la maldición convirtiéndose en maldición para nosotros. Gálatas 3 del 13 al 14, para nosotros no, por nosotros. Convirtiéndose en maldición por nosotros. El trabajo duro y la tensión, digámoslo categóricamente, no son el camino del reino. Repito, amigos, escuchen esto, el trabajo duro y la tensión, digámoslo categóricamente, no son el camino del reino. Este es el camino. Busque primero el reino de Dios y su manera correcta, y entonces todas estas cosas que necesita vendrán corriendo hacia usted. Jesús vino a darnos vida abundante. La vida, pongo yo, de tabernáculos, que es más que solo la vida de la Pascua. Esta es la vida, a daros vida y después vida abundante. Juan 10:10. ¿Cuál es la manera del reino? Ante todo, una revelación de que usted no es su propio proveedor. Solo Dios lo es. Y Él desea más de lo que puede imaginar, proporcionarle muchas cosas buenas. Señor, el tema de mi provisión es tuyo. Ese es tu problema. El mío es obedecer y hacer lo que tú me mandas. Lo que me viene a la mano, que tú me traes. Pero Él está extremadamente limitado hasta, esto lo ponemos con mayúsculas, que reconozca la fuente de su bendición. La vida más abundante de Juan 10:10 no es solo una bendición material, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como dice en otro lado, justicia, gozo y paz. No sé si es en Timoteo que dice eso, no me acuerdo. La restauración comienza con una verdadera comprensión del descanso, es decir, del reposo. Me gusta llamarlo reposo más. Y pongo yo el reposo de Dios, ver Hebreos 4 del 3 al 5. Mamón no puede operar en la presencia del verdadero reposo. Mamón llegó después de la caída como un Dios sustituto para satisfacer las necesidades de los hombres en su estado maldito. Si yo he soltado ya el guía, el volante de mi automóvil, de mi carro y se lo he entregado al Señor y he puesto en el asiento el copiloto, entonces yo ya no me tengo que preocupar, es Él el que guía, yo simplemente voy con Él. Jesús vino a restaurar al hombre a su Dios, restaurando el reposo y destruyendo a Mamón. Nada puede revertir la maldición como el verdadero reposo. El reposo ahoga la maldición, la revierte a nada y restaura al hombre a la bondad de Dios. De vez en cuando me piden que pruebe esto con las Escrituras. Veamos a Noé. La misma palabra Noé significa reposar, para consolarnos del doloroso trabajo causado por la maldición. Una marea alta levanta todas las barcas. Permita que esta palabra lo saque de la maldición del trabajo, la tensión, la preocupación, la duda, el miedo, el fracaso, la escasez y la falta. De todo eso el Señor lo va a elevar. El diluvio levantó el arca, pero primero Noé se tuvo que encerrar en el arca. Esto es lo que no nos gusta, cerrarnos y quedarnos quietos a donde el Señor nos tiene, encerrados en Él. Sin bajar a Egipto, sin recurrir a subterfugios, a marrullerías para ayudarle a Él.
Bien, el diluvio no solo juzgó a los malvados, sino que dice en Génesis 7:17 que las aguas levantaron el arca muy por encima del mundo malvado y maldito. Ahí nos lleva, pero primero tenemos, como digo, permitir al Señor nos encierre en el arca. Él lo va a hacer si usted se lo ha pedido, aunque sea difícil, pero lo va a hacer. Las aguas crecientes elevaron el arca por encima de las cimas de las montañas y finalmente la apoyaron en el monte Ararat, que significa la maldición invertida. Los problemas, las aguas, las tribulaciones, muchas veces a ustedes lo van a llevar precisamente a levantarlo, si está dentro del arca. Si está fuera del agua, lo ahogan. Pero si está dentro del arca, lo que va a hacer, que lo van a elevar. Bien, estas escrituras del Antiguo Testamento, la apoyaron en el monte Ararat, que significa la maldición invertida, Génesis 8:4. Estas escrituras del Antiguo Testamento sirven como una guía de lo que vendría. Entrar en el arca significa vincularse con el camino de Dios e ir a donde Él dice que vayamos. Eso es entrar al arca, encerrarnos en Él. Este es un lugar de entrega total, rendición total. Quedas encerrado y confinado totalmente en la misericordia de Dios y solo voy a confiar en Él, Señor, solo en ti. No me voy a apoyar en papá, ni en mamá, ni en la cuenta del banco, ni voy a pedir prestado cuando no tengo. Voy a quedar y voy a esperar a la provisión que tú me traigas, sin tener que pedir. Te pediré a ti, pero no a los hombres. Cuando estamos, esto va en negrita y con mayúscula, cuando estamos encerrados en Cristo, la maldición se revierte. Encerrados en el arca, que representa a Cristo. Los encerrados, entre comillas, pongo yo, en el arca, se elevan a alturas de las que ni siquiera son conscientes. Su confianza ciega los lleva a un lugar llamado Ararat, donde reposó el arca, Génesis 6:8, y nos lleva a reposar. El lugar en el que la maldición se revierte, en el reposo. La confianza en Dios revierte todas las maldiciones. La confianza en Dios revierte todas las maldiciones. He muerto el perro, se acabó la muerte. He rendido, he muerto a la carne, he entrado en el reposo de Dios, en la vida de resurrección, la vida victoriosa, y ahí he vencido. Cristo ya ha sido formado en mí. Ya está. Ahora Él crecerá, eso sí, pero ya está. Bien. El nombre de Jesús nos redime completa y totalmente, pero debemos, como digo, encerrarnos en el arca, en Él, para poder surgir, emerger, elevarnos, levantarnos, desarrollar, pongo yo también, pies de ciervas para poder caminar en esos lugares altos en las cumbres sobre las aguas. Es difícil, ¿no? Yo estoy caminando y no tengo el apoyo de papi, ni de mami, ni de una cuenta abultada en el banco, ni esto y lo otro. Incluso a veces tengo que caminar por fe y poner mis pies en el agua antes de que se abran y todo eso, que esa es la fe de tabernáculos. No es la fe del Mar Rojo, que primero se abre y luego paso, sino que la fe de tabernáculos es que confío en Dios, en mí de por aquí, y yo, aunque no vea nada, pongo los pies y empiezo a caminar y entonces se abre el camino. Bien. Es hora de que se levante, esto va subrayado todo el párrafo, es hora de que se levante y revierta la maldición, entrando en su reposo mientras es llevado a la cima de la montaña de su llamado. En este blog, en estos vídeos, ustedes nos van a oír del cruce del Jordán, de entrar al reposo a todas horas. Conectarse con el reposo es conectarse con la reforma, con mayúsculas, reforma, que solo Dios está dando a luz en la tierra ahora mismo. El reposo es simplemente creer, no luchar, no temer, no combatir o pelear. Es que precisamente es dejar de luchar y de combatir. Como con Josué y Caleb, simplemente creer y ser llevado a su tierra prometida, al monte Ararat de su llamado, a la altura donde está sentado en los lugares celestiales con Cristo, también lo puede ver así, y propósito en esta vida. ¿Qué hace la incredulidad? Ya sabe, una de las matas junto con la queja. La incredulidad lleva a hacer un esfuerzo en la dirección equivocada. Su reposo es tener la revelación del trabajo ya terminado por Jesús. Él ya ha hecho el trabajo de asegurar la victoria total de nuestra tarea y todo lo que Él necesita de nosotros es coraje para aceptar el reto de creerle a Él. Coraje, valentía. Y sí, de verdad que cuesta. Hay que pasar por muchas tribulaciones, por muchas pruebas,
especialmente en lo económico. Pero al final aprendemos a confiar cada día un poco más. Reposar es confiar en que el Espíritu Santo conduce, guía y dirige. En el verdadero reposo está ausente cualquier ansiedad o miedo. Es decir, yo ya no tomo iniciativas. Si Él no abre la puerta, si Él no toma la iniciativa, yo me quedo quieto, parado. Esa palabra iniciativa se la tienen que meter aquí en el coco. Yo no tomo la iniciativa la tiene que tomar el Señor. Si a veces me confundo y la tomo, tengo que darme cuenta y devolverle la pelota al tejado del Espíritu Santo. El reposo es la confianza total en el Señor y saber que en su total confianza nunca le decepcionará. Reposar es creer las promesas hechas por Dios y caminar en esa dirección. Se trata mucho más de aceptar, es decir, someterse, yo pongo en la nota las circunstancias en las que tenemos que aceptar, confiando en que a su tiempo Él hará, Él actuará, no yo, como dice el Salmo 37:5. Se trata mucho más de aceptar que de crear estrategias, es decir, eso es problemas de qué preocuparse planificando qué haremos para resolverlos. Tremendo. Reposar es reconocer que la maldición no tiene poder contra usted, por lo tanto no es necesaria o requerida reacción. Solo se necesita una respuesta bien guiada, a menudo de manera bastante suave. Todavía estoy aprendiendo esto, y yo también. El reposo no es no temer los informes malos. Salmo 112:7. El reposo es cesar de su propio trabajo. Esfuerzo, preocupación, duda, miedo. El Espíritu Santo me dijo hace mucho tiempo, cuando tú empiezas, yo me detengo. Cuando tú te detienes, yo empiezo. Les repito esto, cuando tú empiezas, yo me detengo, te dice Dios, querido hermano. Cuando tú te detienes, yo empiezo, te dice Dios, querido hermano. El reposo es el requisito indispensable para la restauración. No puede haber oración, es decir, la habilidad de escuchar a Dios hablarle, sin que nosotros estemos primero en reposo, dejando de preocuparnos, esforzarnos, dudar y temer. Mientras yo no me aquiete, mientras no deje de maquinar, mientras no deje esas iniciativas que yo he tomado, mientras no eche fuera esos ismaeles que yo he engendrado por mi impaciencia en la cama de la impaciencia, el Señor no se va a mover. Nuestra destrucción proviene de restlessness, es una frase hecha de esas en inglés que no sé si la traduzco bien. Si al eso, pues ustedes me pueden corregir, por favor, se lo agradezco. Reposo menos necesidad. El reposo menos necesidad. No sé si será así. De no descansar. Nuestra disposición a participar y entretener pensamientos de caos, conflictos, reposo, es decir, nuestra disposición a participar y entretener pensamientos de caos, conflictos, chismes, bromas, sarcasmos, preocupaciones, dudas, miedo. La ansiedad es el resultado, el estrés es el fruto y la muerte es la sentencia. Mantenga la calma para permanecer en su reposo. Quédese en su reposo para ver su restauración. Permita que la paz lo guíe todo el día, todos los días, y lleve esto adentro. Si Dios está por usted, ¿quién puede estar en su contra? Romanos 8:31. Haga la prueba, verá que cuando usted deja de maquinar y descansa en Dios y reposa, deja de eso, entonces va a venir la paz. Precisamente cuando usted se saca del problema, sale fuera del problema y decide no intervenir, entonces va a tener paz. ¡Ay, Mamón! Toma eso y observa al pueblo de Dios alejarse de tus malvados caminos de esclavitud. No esclavizarás más en el nombre de Jesús. Bien. Bueno, pues nos vamos a ir al artículo complementario que tenemos aquí. La llave del reino para acceder a las cosas del reino.
El que obtiene su valor personal de las cosas que posee debe asegurarse de nunca perder sus posesiones. Una de las razones por las que el concepto del reino de los cielos es tan difícil de comprender para muchas personas al principio es que su comprensión requiere un cambio completo de pensamiento. Pasar de una visión mundana a una visión del reino requiere un cambio de paradigma, de modelo total. Las prioridades en el reino son diferentes de las del mundo. El mérito y el valor se asignan de manera diferente. El mérito y el valor se asignan de manera diferente. Muchas de las cosas que más valora el mundo se consideran inútiles se consideran inútiles en el reino de los cielos. Los estándares para evaluar la grandeza son muy diferentes entre el mundo y el reino. El mundo juzga la grandeza en términos de dinero, poder e influencia, mientras que el reino lo ve en términos de humildad y servicio de entrega. Y finalmente, el reino y el mundo tienen puntos de vista totalmente diferentes entre sí con respecto a las cosas. Desde el punto de vista mundano, las cosas son un fin en sí mismas. Las personas buscan la adquisición de cosas para satisfacer sus propios deseos egoístas, para llenar el vacío en sus corazones, para impresionar a otras personas, para avanzar en su estatus y posición ante los ojos de la sociedad. Para los ciudadanos del reino, por otro lado, las cosas son un medio para un fin. Los productos derivados de la vida justa son para ser usados no para la satisfacción egoísta, sino para llevar bendiciones a los demás. El poder seductor de las cosas. La humanidad está motivada, impulsada y preocupada por la búsqueda de las cosas. Pocas cosas en este mundo son más seductoras para el corazón de las personas que el atractivo del materialismo. La codicia por las cosas de las personas es uno de los motivadores más fuertes de todos los comportamientos humanos, a menudo superando incluso a los motivadores del amor y la lealtad familiar. Fuera del reino de Dios, virtualmente cada acción humana puede rastrearse hasta una motivación material. La búsqueda de las cosas impulsa la cultura humana. Los hombres piensan que en el orden natural de las cosas deben buscar cosas. Superficialmente, esos pueden sonar como argumentos razonables, pero en realidad adoptan la posición exactamente opuesta a Jesús cuando dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os agregarán. Han puesto las cosas patas arriba, han dejado de buscar el reino y la justicia y han comenzado a trabajar por las cosas que deben ser agregadas, que deberían haber sido agregadas más bien. Yo creo que se entiende así. Y al hacerlo se salen de su posición y se excluyen del acceso a las bendiciones, los beneficios, el favor, la protección y la promoción que pertenecen por derecho a todos los ciudadanos del reino. Sin embargo, recuerde que la búsqueda activa y continua de la justicia o rectitud es la clave para acceder a las bendiciones. Ellos, en lugar de honrar y obedecer al Dios de todas las cosas, han hecho de las cosas su Dios. Si tan solo aprendiéramos a tomar en serio la verdad y la sabiduría del antiguo proverbio hebreo que dice: la bendición del Señor trae riqueza y no agrega tristeza con ella. La versión Valera dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no agrega tristeza con ella, y no añade tristeza con ella. Es decir, la riqueza de Dios no nos trae problemas, como comentábamos antes, como les trae a los grandes famosos, ¿verdad? A las estrellas de cine y de la música y de todas esas cosas.
Proverbios 10:22. Ese es el texto. Prosperidad sin presión, riqueza sin preocupaciones, tesoros sin problemas. Estas son las realidades cuando vivimos en las tierras del reino y respetamos las leyes del rey que lo posee todo. Recuerda, el reino contiene todo lo que los ciudadanos del reino necesitan. Y todos los ciudadanos del reino tienen acceso por derecho de ciudadanía a todas las cosas del reino mientras persigan el reino y la justicia y no las cosas en sí mismas. Esta es la cura para el poder peligrosamente seductor de las cosas. No seáis como los paganos que persiguen el dinero, dice Mateo 6:32. Un hombre necesitado puede perseguirlo tanto como un hombre codicioso, lo hemos visto antes. En resumen, no debemos perseguirlo. Cuando lo hacemos, damos la espalda a la bendición del Señor que viene a nuestro camino y huimos de ella. Esta bendición venidera no tiene dolor, requiere poca energía para alcanzarla y te atropellará y te alcanzará. Como dice Deuteronomio 28:2, confía en Dios para tu bendición, buscando primero su reino y su justicia. La respuesta a la motivación humana. ¿Por qué nuestro impulso humano por las cosas es tan fuerte? Porque creemos que las cosas van a satisfacer todas nuestras necesidades básicas. Como señalé en el capítulo 2, hay pocas dudas de que la satisfacción de las necesidades es la motivación fundamental de todo el comportamiento humano. El problema universal de la humanidad, sin embargo, es que en nuestros esfuerzos por satisfacer nuestras necesidades, gastamos todo nuestro tiempo, energía y recursos en la búsqueda de cosas que nunca traerán la satisfacción que anhelamos. ¿Por qué? Porque perseguimos las cosas equivocadas y buscamos satisfacción en los lugares equivocados. Dios nos diseñó para la vida en su reino y es sólo allí que encontramos satisfacción y realización. El reino de Dios es la respuesta definitiva a nuestras necesidades, satisface nuestros anhelos y responde a todos nuestros problemas. Todo lo que buscamos los humanos se encuentra en el reino de Dios. Sólo allí encontramos satisfacción y cumplimiento. El reino de Dios es la respuesta definitiva a nuestras necesidades, satisface nuestros anhelos y responde a todos nuestros problemas. Todo lo que buscamos los humanos se encuentra en el reino de Dios. Todo. Permítanme usar esta analogía. El reino de Dios es el árbol y las necesidades de las personas son la fruta. Si quieres fruta, vas al árbol. La mayoría de las personas compran fruta en el supermercado o en un mercado de productos. Eso está bien mientras dure la oferta. ¿Qué sucede si se corta la línea de suministro o se produce una escasez? De repente se corta el acceso a la fruta. Si desea garantizar un suministro constante de fruta, ¿no sería mejor poseer su propio árbol? De esa manera la fruta estaría disponible cuando la quisiera. En el sistema mundial, el mundo es como la tienda de comestibles, donde todos debemos competir por recursos limitados. No hay competencia en el reino de Dios porque sus recursos son ilimitados. Cada ciudadano del reino puede tener su propio árbol con un suministro constante de fruta. Cuando Jesús dijo, no te preocupes por lo que comerás, beberás o vestirás, le estaba preguntando, en efecto, ¿por qué correr? Les estaba preguntando. Les estaba preguntando, en efecto, ¿por qué correr tras la fruta y competir con todos los demás cuando pueden tener el árbol? Busca primero el árbol y toda la fruta vendrá con él. En una analogía similar, el reino de Dios es la fuente y todas estas cosas son el recurso. ¿Por qué gastar todo su tiempo y energía persiguiendo recursos cuando la ciudadanía y la justicia del reino le darán acceso sin obstáculos a la fuente?
Nunca intente vivir o depender de los recursos, porque los recursos se agotan. Conéctese con Dios, la fuente, porque sus recursos nunca se agotarán. Como decía Denis Peacock en su libro Haciendo negocios a la manera de Dios, que lo tienen en el blog Tabernáculos también, si lo buscan, Dios provee para todo lo que manda. Si Dios le manda a usted hacer algo, si Dios le da a usted un ministerio, Dios le va a proveer. Si no está obteniendo recursos y tiene que forzar, tiene que empujar a la gente, tiene que andar detrás de estos, sacudiéndolos para que le den, mendigando, haciendo colectas y no sé qué, recaudaciones de fondos, pues es que seguramente lo que está usted impulsando al Señor no le importa mucho. Bien. Entonces el problema no son las cosas, sino vivir para el reino. Si todo lo que nos importa son las cosas, entonces estamos solos y debemos competir con el resto de los paganos. Pero si nos tomamos en serio el servicio a nuestro gobierno, nuestro rey nos agregará todo lo necesario para hacerlo con gracia y de una manera que se refleja más favorablemente en su reino. En otras palabras, si nos tomamos en serio el servir y representar al reino de Dios con justicia, Dios se encargará de que no nos veamos obligados a hacerlo de una manera barata o miserable. La intención de Dios fue la realización sin frustración. Jesús dijo: buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Recuerde, como Señor del universo, Dios lo posee todo. Nada de lo que realmente tenemos nos pertenece y no es solo para nosotros. Cuando buscamos su reino y su justicia, Él nos da todas estas cosas, todas esas otras cosas, para que podamos cumplir nuestro llamado como embajadores del reino y ministros de la reconciliación, para que tengamos para nosotros y para compartir con otros. Como dice también Pablo, todo ser humano desea cosas. Este es un deseo dado por Dios y por lo tanto piadoso. Lo que es limpio es perseguir las cosas, lo que es impío es perseguir las cosas como dioses. Dios quiere que las tengamos, pero también quiere mostrarnos cómo adquirirlas de la manera correcta y con el espíritu adecuado, con la actitud adecuada. Él quiere que tengamos muchas cosas, pero no quiere que las persigamos a costa de nuestra relación con Él. Él sabe que hay cosas que necesitamos y deseamos, pero no quiere que las cosas controlen nuestras vidas. Bueno, aquí estaba Clay Sykes, estaba citando un extracto del libro de Miles Munro, Aplicando al Reino. Artículo complementario, que es el que acabamos de ver. Bueno, mis queridos amigos, estos dos artículos me parece que son sensacionales. Si usted quiere prosperar y vivir a la manera del reino, pues ya sabe, aquí tiene un material valiosísimo. Y entonces, pues lo vamos a dejar aquí y el próximo día, Dios mediante, pues vamos a estar viendo el siguiente libro de Stephen Jones, que no es Apocalipsis, que creo que es la restauración de todas las cosas. Hasta entonces les bendigo, pásenlo bien y nos vemos pronto.